días otra vez, amados, después de este gozo de alabar al Señor. Vamos a ver en un momento algo de lo que nos tiene que decir la palabra de Dios acerca de la persona gloriosa de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Una pregunta. ¿Crees que Jesucristo es la persona más importante de tu vida? Pues esta pregunta no la va a contestar la palabra de Dios. Y voy a hacer honor a lo que dice el texto de ahí arriba. No voy a hablar yo. Va a hablar la palabra de Dios. Porque os tengo que decir algo de la persona gloriosa y divina de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, con la ayuda inestimable de la palabra de Dios. Así que, más que hablaros yo, como he dicho, nos va a hablar la palabra de Dios, porque nadie mejor que ella, nadie mejor que la palabra de Dios, para decirnos con toda autoridad quién es para nosotros el amado Hijo de Dios, sin el cual no tenemos vida eterna. Vamos a leer en principio en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versos 10 al 12. Como digo, no hablo yo, habla la palabra de Dios. Primera de Juan 5, verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. El que no conoce a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y atención al verso 12. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de claro y así de sencillo. Mirad, es el Señor Jesucristo el que nos habla en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Capítulo 5 de este mismo Evangelio de Juan, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y seguimos en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y verso 38. Es el Señor Jesucristo el que está hablando de sí mismo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y por último, capítulo 12 de este Evangelio de Juan, versos 44 al 48. Vuelve a hablar el Señor Jesús y clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El Señor Jesucristo no lo pudo decir ni más claro ni más sencillo de entender. Nuestro Señor Jesucristo nos anima a todos a que creamos en Él y tengamos la esperanza segura de vida eterna con Él en el cielo, porque solo Él es quien ha dado su vida por nosotros en la cruz, donde derramó su preciosísima sangre, la única que nos limpia de todo pecado, y esto nos lo ratifica el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y también el apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 1, versos 6 y 7, insiste en esto mismo, diciendo: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vuelvo a decir, no soy yo. Es la palabra de Dios la que nos está hablando a todos y a cada uno de nosotros esta mañana. Nuestro Señor Jesucristo no solo es la persona más importante de nuestra vida, sino también la más sublime y excelsa de todo el universo. Mirad, el apóstol Pablo, en su epístola a los Colosenses, capítulo 1, versos del 15 al 20, nos dice así, hablando de Cristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay arriba en los cielos, las que hay abajo en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El apóstol Pablo habla con toda contundencia de quién es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y se subraya lo que dice en el versículo 18 al final, para que en todo tenga la preeminencia, la prerrogativa, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto nos lo sigue demostrando la palabra de Dios, porque vamos a ver lo que dice en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Permitidme que haga una aclaración. El Dios que se menciona en el verso 1 de Génesis, en el principio creó Dios. Su nombre es Elohim, en hebreo, Elohim, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad Divina hicieron la creación. De hecho, hemos leído en el versículo 2 que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, otra pregunta. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué medios empleó Dios para la creación? Algunos filósofos ateos aluden de que hubo un Big Bang, una explosión. Pues según la palabra de Dios, yo no creo que fue eso. Dios usó para crear el mundo su voz, su palabra. Él dijo, sea hecho, y fue hecho. Y este sea hecho se repite en el capítulo 1 de Génesis 9 veces. Dios habló, sea hecho, y fue hecho. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero es que mirad, en el Salmo 33, 9, es curioso que el autor del Salmo 33 dijera así, verso 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Pues, amados, hermanas, hermanos y amigos, que nadie os trate de engañar con un Big Bang inventado por los hombres, porque es mentira. La palabra de Dios no deja ningún lugar a dudas. Dios habló y fue hecho. Él mandó y existió. Y volvemos otra vez a la primera epístola de Juan. Capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 y 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, os lo hacemos, y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan tuvo la gloriosa experiencia de caminar con Jesús por todo Israel durante más o menos 3 años y medio. Vio, tocó, oyó hablar al Señor Jesús, y él puede decir con toda satisfacción, lo que hemos visto, oído y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, es decir, a la persona
de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más, vuelve a decir en el verso 14, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y en el Evangelio de Juan volvemos otra vez, porque es la palabra de Dios la que nos tiene que hablar y convencer lo que estamos diciendo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Juan no le podían engañar con un Big Bang. A nosotros tampoco nos deberían engañar. Vuelvo otra vez, porque la palabra de Dios es la que tiene la palabra, no yo. Y vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, y verso 16, porque ahí dice el apóstol Pablo algo que debe de calar, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Indiscutiblemente, sin discusión posible, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 de Timoteo 3:16 nos dice que es indiscutible la realidad divina de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en el vientre de la bienaventurada Virgen María por obra del Espíritu Santo. Por esta poderosísima razón volvemos otra vez a la palabra de Dios, la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versos 1, 2 y 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, la redención, diría yo, de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y el Padre lo recibió en su gloria. Estoy terminando porque no quiero hablar yo, hermanas y hermanos. Quiero que sea la palabra de Dios la que hable. Habiendo efectuado la purificación, la redención de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Volvemos otra vez, una vez más, a la epístola, primera epístola de Juan, para escuchar lo que dice allí el apóstol en el capítulo 1 y versos 5 al 7.
Juan vuelve a insistir diciendo: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Habéis escuchado ya por varias veces que lo único que nos limpia de nuestros pecados es la sangre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Y por último, para terminar, que todos sepamos quién es Jesucristo, dice en 1 de Juan, capítulo 5, versos 5 al 7. Y me gusta que empiece esta lectura con una pregunta muy interesante. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y por último, capítulo 5 otra vez y verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanas y hermanos y amigos, o nos tomamos en serio lo que Dios dice en su bendita palabra, o corremos un serio riesgo: no tener la vida eterna. Y tal como está hoy la situación en el mundo, no sé si habéis oído, la palabra de Dios, hombres inicuos y malos la van a prohibir. Las últimas noticias que he leído me pone el vello de punta. Hombres inicuos y malos van a prohibir la palabra de Dios para que nadie conozca. Es una artimaña diabólica del mismo Satanás, para que nadie conozca quién es Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo para cada uno de las personas que habitamos el planeta Tierra? Para que no sepamos quién es Dios y qué quiere Dios darnos a todos. Vida eterna. Y esa vida está en Jesucristo, nuestro amado Salvador. A Él sea la gloria.